Hoy vamos a simular el tridente del Real Madrid formado por Vinicius Junior, Kylian Mbappé y un jugador sorpresa durante las próximas 10 temporadas, donde sumaremos los goles, asistencias, títulos y balones de oro entre los tres jugadores. Y estos son los objetivos para este tridente: 5 ligas, 4 Champions League en 5 años, 5 balones de oro, pero tendrán que ganarlo los tres jugadores del tridente, 25 títulos y 2 tripletes. Ya tenemos por aquí la plantilla del Real Madrid para esta primera temporada y lo primero que tenemos que hacer es formar el tridente. Tenemos a Vinicius Junior, que viene de perder el balón de oro. Tenemos a Kylian Mbappé, que todavía no se ha adaptado al Real Madrid. Y ahora tenemos que elegir al tercer jugador entre Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Arda Güler, el brasileño Endrick, e incluso tenemos la posibilidad de fichar a Erling Haaland. Como veis, tenemos a Eder Militao lesionado, pero es que también tenemos a Dani Carvajal, y ambos jugadores se van a perder la temporada entera, así que vamos a necesitar un sustituto. Y como solo tenemos 120 millones de euros, no ficharemos a nadie para el tridente, así que vamos a tener que hacer un tridente provisional para esta primera temporada. Así que mi tridente para esta primera temporada se va a formar por Vinicius Junior en banda izquierda, Rodrygo Goes en banda derecha y Kylian Mbappé de delantero centro. Pero es que además vamos a tener a Arda Güler de MCO, que va a ser la gran apuesta para estas 10 temporadas, y nuestro medio del campo va a ser Jude Bellingham y Federico Valverde. Pero antes de continuar, quiero que me digas cuál de los tres jugadores va a ganar más balones de oro y que dejes tu like y tu suscripción para que el tridente gane muchos títulos. Y ahora necesitamos reforzar la posición de la defensa, y como no jugamos con MCD, vamos a reconvertir a Tchouaméni al central y vamos a reforzar el lateral derecho con Trent Alexander-Arnold. Y por aquí tenemos la plantilla del Real Madrid para esta primera temporada. Ya tenemos a Jude Bellingham reconvertido y tenemos a Tchouaméni como tercer central, pero vamos a dejar a Endrick en el banquillo en esta primera temporada para que se vaya adaptando al Real Madrid. Y aquí tenéis el estilo de juego que vamos a utilizar en esta primera temporada, así que nos vamos a por el primer partido de la temporada, la Supercopa de Europa contra el Atalanta. Y ya tenemos el primer título del Real Madrid, y de momento es Kylian Mbappé el que tira del carro del Real Madrid. Después de ganar la Supercopa de Europa, ya podemos simular el resto de la temporada, y es que venimos de ganar el clásico contra el FC Barcelona. Y ahí lo tenemos, hemos ganado la primera liga de este vídeo con 98 puntos, tan solo 2 derrotas contra el Real Betis y contra el Celta de Vigo. Y vamos a ver si tenemos algún título más. No, hemos perdido la Supercopa de España contra el Barcelona en penaltis, pero hemos ganado la Copa del Rey también en penaltis contra el Atlético de Madrid, y en la Champions hemos caído contra el Borussia Dortmund en los cuartos de final. Lo importante es que hemos conseguido 3 títulos en esta primera temporada, pero vamos a lo verdaderamente importante, y es que vamos a ver cómo ha funcionado el tridente. Kylian Mbappé ha subido 2 puntos de media, Rodrygo ha subido 3 puntazos y Vinicius también ha subido 2 puntos. Pero es que el máximo goleador ha sido Kylian Mbappé, 35 goles y 13 asistencias, seguido de los 31 goles de Rodrygo, que me sorprende mucho que haya estado por delante de los 29 de Vinicius Junior. Y luego tenemos por aquí a Arda Güler, que tan solo ha subido 2 puntos, pero ha jugado bastantes partidos, y Tchouaméni ha sido el central titular de este Real Madrid, por delante de David Alaba y de Antonio Rüdiger. Eso sí, la mala noticia es que Endrick tan solo ha jugado 5 partidos y no ha marcado ningún gol en esta temporada, y cerramos la primera temporada con un total de 95 goles y 28 asistencias de este tridente. Así que pasamos a la segunda temporada, y esta es ahora mismo la plantilla del Real Madrid, donde ya tenemos a Jude Bellingham con 93 de media, pero Luka Modric se ha marchado del Real Madrid y Militao ha bajado mucho de media después de su lesión, pero es que Dani Carvajal ha bajado 82. Pero es que claro, ahora tenemos el problema en el tridente, y es que queremos que Endrick sea el titular indiscutible de este tridente, pero para ello tenemos que quitar a uno de los de arriba, y en este caso Rodrygo es el que menos media tiene, pero fue el segundo máximo goleador de la pasada temporada. Así que lo que vamos a hacer en esta segunda temporada es poner a Mbappé en banda derecha para darle la posición del 9 a Endrick, y Rodrygo se va a quedar en el banquillo en esta segunda temporada. Y esta va a ser la plantilla para la segunda temporada, y paramos la simulación en la mitad de la temporada, y es que esto está siendo un fracaso, gente. Y es que Endrick tan solo ha jugado 8 partidos hasta ahora y no ha marcado ningún gol, y es que se ve que están jugando Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius, y es que finalmente nos hemos clasificado para la Champions, pero nos hemos quedado 10 puntos del líder. Al menos sí que hemos ganado la Supercopa de España y la Copa del Rey contra el Rayo, así que tenemos un doblete, porque la Champions, aunque hemos pasado en tercera posición, hemos acabado cayendo en las semifinales contra el Milan. Y aquí tenemos los números, donde Vinicius ha sido el máximo goleador, seguido de Kylian Mbappé, que ha marcado 32, y seguido de Rodrygo. Eso sí, en esta segunda temporada los números de este tridente han sido bastante malos. Pasamos a la tercera temporada, y es que esto es un auténtico desastre. Esta plantilla es una ruina. Tenemos a David Alaba, que ya ha bajado 4 puntos de media, tenemos a Rüdiger, que también está bajando de media, Dani Carvajal, que ha bajado a 77, así que tenemos que tomar una gran decisión. Tenemos que ceder a Endrick o tenemos que vender a Rodrygo Goes y darle todos los minutos al brasileño. Así que finalmente he cedido a Endrick una temporada al Borussia Dortmund, por lo que vamos a volver a apostar por el tridente Vinicius, Mbappé y Rodrygo, pero es que además vamos a reforzar la defensa con Gabriel Magalhaes, y esta sería la plantilla para la tercera temporada, donde pase lo que pase va a ser la última temporada de Rodrygo Goes. Y ojo, porque nos vamos a la gala del Balón de Oro. Kylian Mbappé se lleva el
Balón de Oro y es el primero del tridente en conseguirlo. Y ahora sí, después de ganar el Balón de Oro nos vamos al final de la temporada, porque estamos en la final de la Champions contra todo un Liverpool. Hemos eliminado en los octavos al Manchester City y en las semifinales al Chelsea. Pero es que además mirad estos resultados: 4-1 la vuelta de la Champions, 3-0 contra el Chelsea, e incluso a la Liga hemos ganado 4-1 al Fútbol Club Barcelona. Y es que hemos ganado la Liga eSports con 84 puntazos, pero eso sí, hemos perdido la Supercopa de España y la Copa del Rey. Pero si ganamos esta final podemos hacer doblete y tenemos a Thibaut Courtois lesionado, pero nada de eso importa porque ganamos 0-1. Ahí está, con gol de Kylian Mbappé, que nos da la primera de las 4 orejonas que necesitamos. Pero ha sido Vinicius el que ha marcado más goles en esta temporada, que se ha llevado varios premios individuales, pero aún así los números del Balón de Oro han sido muy buenos, y algo peores los números de Rodrigo. Y es que aquí tenemos a su sustituto. Endrick ha subido 6 puntos en sucesión al Borussia Dortmund, y por cierto que ya tenemos a Arda Güler en 85 de media, a Bellingham con 95 y a Aurelien Tchouaméni, que se ha convertido en uno de los mejores defensas del mundo. Comenzamos la cuarta temporada con la venta más cara de la historia del fútbol, y es que la Juventus nos ha hecho una oferta irrechazable por Rodrigo Goes, así que ahora sí que es el momento de la titularidad de Endrick. Llega el momento que ha estado esperando toda su vida, y este sería el tridente del Real Madrid: Vinicius, Endrick y Kylian Mbappé para las próximas 6 temporadas. Pero es que además vamos a reforzar el banquillo con un delantero, y es que he fichado a este jugador egipcio, Omar Marmoush, que puede jugar tanto de delantero como en banda, y así quedaría definitivamente la plantilla para la cuarta temporada, para conseguir los objetivos que nos quedan. Y además esta será la última temporada de Mendy en el Real Madrid. Ahora es el momento de poner a prueba este equipazo. Tenemos la Supercopa de Europa contra el Manchester United, y ahí está, conseguimos el primer título de esta cuarta temporada. Y aquí tenemos otro Balón de Oro, esta vez le ha tocado el brasileño, que se lo quita a Kylian Mbappé, y ya tenemos otro Balón de Oro más. Nos vamos al final de la temporada porque nuevamente estamos en la final de la UEFA Champions League, esta vez contra el Bayer Leverkusen, y después de haber eliminado al Milan en las semifinales y a la Juventus de Rodrigo en los cuartos de final. Eso sí, esta vez no ha habido suerte con la Liga eSports, hemos quedado a 6 puntos del Fútbol Club Barcelona, y la Supercopa de España la hemos perdido en los penaltis, al igual que la Copa del Rey. Pero si ganamos esta Champions hacemos doblete en esta temporada, y ahí está, ganamos 1-3 con goles de Vinicius y de Mbappé en la prórroga, y ya tenemos la segunda orejona de las que necesitamos. Pero aún así Endrick solo ha marcado 9 goles, al menos Mbappé ha marcado 32 goles, y los números de Vinicius son una locura: 30 goles y 23 asistencias. Aún así es la peor temporada de todas para el tridente del Real Madrid. Comenzamos la quinta temporada con la marcha de Ferland Mendy, y esta es ahora mismo la plantilla del Real Madrid, donde como veis tenemos un tridente espectacular, siendo Endrick el que menos media tiene. Luego tenemos un centro del campo con Arda Güler, que tiene 86 de media, y la defensa en la que Tchouaméni se ha convertido en el mejor central del mundo. Y también esta será posiblemente la última temporada de Antonio Rüdiger, así que incorporamos a Alphonso Davies para el lateral izquierdo. Y ahora necesitamos que Endrick marque goles y gane el Balón de Oro, así que comenzamos a simular esta quinta temporada y volvemos a la gala del Balón de Oro, porque están nominados Vinicius, Mbappé, Rodrigo Goes y Lamine Yamal. Y Vinicius viene en un momento de forma espectacular, y ahí está, nos vamos a la gala del Balón de Oro, y segundo Balón de Oro para Vinicius, que ahora mismo supera a Kylian Mbappé. Mientras tanto el Real Madrid sigue a lo suyo, tercera final de la Champions consecutiva. Eso sí, el Atlético de Madrid, gente, nos ha quitado la Liga eSports. Al menos hemos ganado la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Supercopa de Europa. 3 títulos en esta temporada, que pueden ser 4 si ganamos esta Champions League, si volamos. Y ahí está, 2-1 con doblete del Balón de Oro. Y es que como hemos visto, los números de Vinicius han sido una locura, con 12 goles en la Champions, 12 también para Kylian Mbappé, que ha marcado 32 en esta temporada, y 26 goles para Endrick, que esta vez sí. Y cerramos la mejor temporada hasta ahora del tridente. Pasamos a la sexta temporada, y es que tenemos a Antonio Rüdiger con 36 años, así que le vamos a rescindir el contrato para darle la bienvenida a Lenny Yoro, el central francés que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid y de momento viene para el banquillo. Pero vamos a tener que estar muy atentos a las siguientes temporadas, porque Courtois ya tiene 37 añazos. Ahora el objetivo era seguir cosechando títulos, y comenzamos la temporada ganando la Supercopa de Europa 2-1 contra el Newcastle. Y ahora el objetivo es que Endrick suba de media, porque tiene que ganar un Balón de Oro para cumplir los objetivos. Y ya tenemos la primera nominación de Endrick al Balón de Oro. ¡No me lo puedo creer! Tercer Balón de Oro para Vinicius Junior, tercero consecutivo. Y eso que el mejor esta temporada está siendo Endrick. Pero para conseguir el Balón de Oro necesitamos seguir ganando títulos, y es que volvemos a reinar en la Liga eSports. También nos hemos llevado la Supercopa de España y hemos ganado la cuarta Champions League, por lo que conseguimos otro objetivo más, y es que Vinicius ha vuelto a ser el máximo goleador con 49 goles y 17 asistencias, y Endrick ya se va adaptando al Real Madrid, y los números de Mbappé, que han sido bastante malos. Y le decimos adiós a la leyenda del Madrid, Dani Ceballos, en la séptima temporada, y ahora necesitamos que nuestro tridente empiece a subir las medias, y necesitamos
podemos ganar algún triplete en Liga, Copa y Champions. Y aquí está el fichaje para esta séptima temporada. Nos han clavado 100 millonazos otra vez por el hermano de Jude Bellingham. Y ahora sí, vamos a ver si conseguimos los objetivos que nos quedan. Y es que Vinicius se ha vuelto a llevar el Balón de Oro, pero ahora necesitamos que lo gane Endrick. Pero han bajado muchísimo sus números, solo 20 goles y eso que ha subido 3 puntos. Y ojito, 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 gente, porque Jude Bellingham ha jugado 42 partidos. Aún así en la Champions hemos caído en las semifinales contra el Bayern, así que no vamos a tener triplete. Pero sí hemos vuelto a ganar la Liga de Sport, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. Esta es la plantilla del Real Madrid para la octava temporada. Y además va a ser la última temporada en la que vamos a intentar ganar el Balón de Oro con Endrick. Y si no lo conseguimos, le bajaremos la media a Vinicius Junior. Y efectivamente Vinicius ha ganado su quinto Balón de Oro. Y eso que esta temporada ha sido el tercer máximo goleador del equipo. Endrick ha subido a 95 y ha marcado 29 goles. Y Vinicius que ya tiene 98 de media. Y es que hemos ganado nuevamente la Liga de Sport, la Supercopa de España y la Champions League. Pero no hemos ganado la Copa, así que tampoco es un triplete. Y atentos con esto porque Thibaut Courtois, pese a tener 85 de media, no ha jugado ningún partido y lo ha jugado todo Lurin. Y es que la edad media del Real Madrid es muy alta. Empezamos la novena temporada con el fichaje de Castello Luqueva. Y es que hemos hecho un cambio por Eder Militao. Yo creo que salimos ganando con este cambio, pero sí que le vamos a bajar la media a Vinicius Junior, 3 puntazos. Y es que ahora mismo Endrick y Vinicius tienen la misma media. Y no me lo puedo creer, se vuelve a llevar el Balón de Oro Vinicius. Y eso que Vinicius se ha quedado estancado en los 94 y solo ha marcado 29 goles, pero Endrick ha marcado 37 y por fin es el máximo goleador del equipo. Pero al menos hemos vuelto a ganar la Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey la hemos perdido contra los Osasuna, no me lo puedo creer. Y también hemos perdido la Supercopa de Europa. Así que con todos los objetivos cumplidos, tan solo nos quedaba el objetivo de conseguir el Balón de Oro para Endrick. Y vamos a por la última gala del Balón de Oro. Tenemos a Vinicius y Endrick nominados. ¡Y ahí lo tenemos! No me lo puedo creer, por fin ganamos el Balón de Oro para Endrick. Así que conseguimos el último de los objetivos. Y el único objetivo que nos ha quedado por conseguir ha sido el de los tripletes, que no hemos conseguido Liga, Copa y Champions en ninguna temporada. Pero aún así espero que te haya gustado este simulando el tridente del Real Madrid durante 10 temporadas. Y si quieres ver más vídeos de modo carrera en FC25, no olvides dejar tu like y suscribirte y ver más vídeos del canal de TS7.